que nos enseñan acerca de estos principios que tienen que ver con las matemáticas de Dios. Ponme la pantalla, la otra. Ahí están las matemáticas de Dios. No funcionan como las de nosotros. Para nosotros 2 más 2 son 4. Para Dios 2 más 2 puede ser 20,000. Él decide cuál es el resultado, no nosotros. Marcos 12:41. Ahí va a aparecer en la pantalla el texto, bueno, la cita, no el texto. Marcos 12:41, la ofrenda de la viuda. ¿Ya lo tienen? Checa por favor si alguien no trae Biblia, para que le compartas y pueda seguir la lectura. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Padre, en esa hora nos ponemos en tus manos. Cada vez que abrimos tu palabra, queremos que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos abra el entendimiento, nos haga ver la verdad de tu palabra en nuestra vida y nos impulse, nos anime, nos motive para que podamos llevarla a la práctica. Enséñanos en esta mañana y danos el poder para llevarla a la práctica. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Antes de entrar en materia, qué gusto ver a Margarita, a Linda. ¿Cómo se llama tu hija, Linda? Marcela. Muy bien, damos un aplauso. Allá están del lado derecho mío. De este lado izquierdo, Lorena, vino tu hija. ¿Y tu hija se llama? Alicia. A ver. Leticia. Muy bien, ahora les toca a ustedes hablar fuerte para que también yo oiga. Aquí está Leticia, por allá anda Gavino. ¿Quién más vi por ahí? Creo que los demás somos de casa. Bueno, Alexis está esta mañana aquí con su mamá Karina. Yo vi al chiquitillo, ¿no? ¿Quién era, la niña o el niño? Ah, la niña, muy bien. Bueno, nos da gusto tenerles esta mañana también a Julie. Y bueno, ¿quién invitó a tu mamá, Neto? ¿Tú? ¿Y quién invitó a Linda? ¿También Neto o Margarita? Muy bien, Margarita. De eso se trata, de que aunque haga calor y de que aunque no sean las instalaciones quizás más cómodas, podamos venir a adorar al Señor y disfrutar de su presencia en este lugar. Muy bien, mantén la Biblia abierta en el pasaje para que podamos exprimirle todo el jugo. Ahí aparece el contexto de esta historia. El contexto es lo que estaba sucediendo antes. Jesús dice en capítulo 12 que estaba enseñando en el templo. Desde antes de esta historia, Jesús está en el templo, ahí en la sinagoga, enseñando. ¿Y sabes qué está sucediendo? Hay mucha gente escuchando, pero en la sinagoga también nunca faltaban los escribas. ¿Y quiénes más? Los fariseos. Esos siempre estaban metidos en la sinagoga porque eran los religiosos de aquella época. Y Jesús, siempre que tenía oportunidad de enseñar en la sinagoga, aprovechaba para aventarle no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino bastantes piedras a los fariseos y a los escribas. Eso de las piedras, no sé si tenga que explicarlo. Algunas veces la gente que viene a la iglesia
Y cuando yo estoy predicando o un pastor está predicando y dice una verdad o una enseñanza que refleja la realidad de tu vida, la gente suele decir: no, el pastor estuvo aventando piedras, no, me cayeron todas las piedras a mí. Parece que tuvo una cámara puesta en mi casa toda la semana y me observó. O voltean a ver a la esposa, a los maridos y dicen: ¿tú le contaste todo eso al pastor? Bueno, Jesús acostumbraba a hacer eso con los fariseos y los escribas a fin de señalar su conducta equivocada y a fin también de que abrieran sus ojos a la verdad y no estuvieran todo el tiempo equivocados. En uno de esos pasajes, de esas enseñanzas, observa lo que dice el verso 40. Esto es antes de nuestra historia que leí. Jesús denuncia a los escribas y a los fariseos de ser devoradores. ¿De qué? ¿De qué les gustaba devorar? ¿Qué dice el verso 40? Por eso te dije que no cierres la Biblia, que la tengas abierta, para que no adivines, sino que lo leas. Devoradores de las casas de las viudas. ¿A qué se refiere esto? ¿A que iban a las casas de las viudas a comerse su despensa? No precisamente. Se refiere a que con artimañas y con trampas se las ingeniaban para sacarles dinero, para abusar de las mujeres que estaban en esta condición de viudez y quizás decirle: mire, estamos por abrir un ala nueva, construir un ala nueva de la sinagoga y nos gustaría que usted apoyara con lo que tenga. Pero resulta que el proyecto del cuarto nuevo en la sinagoga no era verdad, eran mentiras. Lo único que querían era encontrar la manera de sacarles el dinero. Entonces Jesús denuncia el maltrato que los líderes religiosos realizaban con las viudas. Se dirige entonces, en la historia que leímos, a una sección del templo donde se ubicaban los cofres para que la gente pudiera ofrendar. ¿Por qué razón Jesús fue allí? No lo sé. Quizás fue para tomarse un respiro, un descanso. Normalmente los cofres de la ofrenda en la sinagoga se encontraban en la entrada. Cuando la gente entraba, ahí estaba el cofre y allí depositaba en adoración su ofrenda. Nosotros nos ponemos acá al frente para que cuando sea la ofrenda tú vengas y lo entregues aquí en el altar. La posición de donde se pone el cofre o los cestos no es relevante. Entonces Jesús está allá en la entrada, quizás a lo mejor por ahí había un asiento o un banco, y después de haber estado enseñando, quizás Jesús fue a sentarse, a tomar un respiro y empezó a observar. ¿Qué fue lo que observó? Observaba detenidamente a las personas que venían a entregar sus ofrendas. ¿Qué es lo que Jesús notó? Que llegaban muchos ricos a la sinagoga y traían enormes cantidades de dinero. Quizás lo traían en bolsas muy pesadas. Y aparte, tanto escribas como fariseos, que seguramente eran parte de esa población de los ricos, recordarán que a ellos les gustaba llamar la atención de todo lo que hacían religiosamente hablando. Los fariseos acostumbraban a caminar por las calles y de repente se paraban en cualquier esquina y empezaban a orar en voz alta. No lo hacían por devoción a Dios, por amor a Dios, lo hacían para que la gente los viera y la gente dijera: mira, qué devoto, qué apasionado, se pone a orar. Pero su corazón era un corazón falso e hipócrita.
porque lo que hacían era llamar la atención hacia ellos mismos. Los fariseos eran muy dados a que cuando daban ofrenda, traían gente que hacían sonar las trompetas. Imagínense que cada vez que tú vinieras a traer tu ofrenda aquí, trajeras detrás de ti a un trompetista. Si de por sí la trompeta suena bastante fuerte, imagínate ahí que viene Tere con su ofrenda y el trompetero ahí. ¿Qué era la intención de traer a ese trompetero o a ese trompetista? Que todo el mundo se diera cuenta que Tere venía a dar su ofrenda. Se parece un poco, en la actualidad no cargamos trompeteros o trompetistas, pero sí cargamos ¿qué? Nuestro celular, ¿verdad? Aquí en la iglesia ofrendando, miren el cheque que voy a dar, selfie. Nos gusta muchas veces robarle el protagonismo a Dios y nos gusta a veces presumir o ser orgullosos de que somos muy santos. Y sabes, eso al Señor Jesús lo detesta, lo aborrece, lo vomita, no le gusta para nada. Entonces Jesús observa cómo los ricos vienen, empiezan a traer grandes cantidades. Quizás por ahí algún fariseo hizo sonar la trompeta, pero de repente, en medio de su cansancio y de su observación, llega sin llamar la atención una mujer. Y la mujer se notaba que era pobre. Quizás sus ropas no eran ropas nuevas, quizás estaban rotas o parchadas, remendadas. La mujer era viuda y esta mujer se acerca al cofre del tesoro de las ofrendas y lo único que arroja son 2 moneditas. Marcos, el escritor del Evangelio, dice que eran 2 blancas. 2 blancas equivalían a un cuadrante, que era la moneda romana. Las blancas era la moneda judía. Pero esta moneda tenía la particularidad de ser la moneda de más bajo valor de las que circulaba en aquella época. Revisando un poquito de matemáticas de aquellos tiempos, una blanca equivalía al 1% de un denario. Un denario era el salario mínimo que se daba por un día. Vamos a hacer cuentas actuales. ¿Cuál es el salario mínimo hoy día? ¿Qué es lo que le pagan a una persona mínimo por trabajar 8 horas? A ver, los que trabajan, porque yo no trabajo. A ver, 290 es lo que marca la ley. El 1% de 290. Reprobaron matemáticas, se me hace. 2.9, 2 pesos con 90 centavos. Entonces la mujer lo que traía era 5 pesos con 80 centavos porque tenía 2 monedas. Y eso fue lo que ella dio de su ofrenda. Y todos nosotros diríamos, 5 pesos con 80 centavos no sirven ni para el agua que vende Toño. Miren, ni para esto alcanza. Necesitarías 4 blancas para comprarte un agua aquí en la tiendita. No te alcanza. 5 pesos con 80 centavos es muy poquito ahora, y también era muy poquito en aquella época. Pero dejando el contexto, ahorita vamos a la siguiente. Jesús comenta a sus discípulos cuando ve la ofrenda de esta mujer, los llama y les dice: oigan muchachos, ¿qué creen? Esta mujer que acaba de dar su ofrenda
ha dado más que todos. Ella sola ha dado más que todos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo funcionan las matemáticas de Dios? ¿Cómo Él valora una ofrenda? A eso es lo que vamos a ver. Las enseñanzas que podemos aplicar de esta historia, tómale foto o anótale como tú quieras, pero yo encontré estas 5. Número 1, algunas personas creen que a la hora de la ofrenda el Señor anda pajareando allá en su trono y no le interesa esa parte dentro del culto, que a Dios solo le gusta cuando le cantamos o cuando Él habla, pero las otras partes que componen el culto, esas no son importantes. Entonces, como a Dios no le interesa ver la ofrenda, nosotros nos hacemos como que no nos ve. Y lo que yo leo en esta historia es que Jesús pone atención al acto de ofrendar. Él pone atención, lo hace con detenimiento, observa escrupulosamente, observa uno a uno. Aunque se haga una fila desordenada aquí, el Señor observa tu ofrenda, tu acto de adoración, cuando tú vienes a entregar los recursos que Él mismo te ha dado como una muestra de gratitud. Así que, hermano, cuando tú escuchas dentro de nuestro culto que sigue el tiempo de la ofrenda, no creas ni por un instante que es un intermedio entre los cantos y la predicación para que tú puedas levantarte, salir, ir al baño, comprarte un snack. No es un intermedio, es parte de la adoración también. Y es tan importante el acto de ofrendar que es como si Jesús mismo estuviera aquí sentadito en el altar, observándonos a ti y a mí cuando venimos a entregar nuestra ofrenda. Eso es muy importante que se nos quede grabado, de que Jesús pone importancia al acto de ofrendar. Ahora, ¿qué es lo que Jesús observa cuando está aquí sentadito? No creas que el Señor Jesús está viendo, wow, echó 3 de a 500, déjame lo anoto, 3 de a 500. Vamos a ver el que sigue. Este nada más dio 1 de a 100 y 2 de a 20. Jesús, cuando observa nuestro acto de ofrendar, lo que menos está interesado es en la cantidad o el valor del billete o de la moneda. ¿Qué dice ahí en la pantalla? ¿Qué es lo que el Señor observa? Más que observar cuánto, el Señor observa el cómo. ¿Cómo vienes desde tu lugar a ofrendar? ¿Vienes con una sonrisa? ¿Vienes diciéndole al Señor, gracias porque me permites el privilegio de contribuir para tu obra? Gracias por el trabajo de esta semana. Gracias por darme salud y fuerza para poder trabajar. Gracias porque puedo pararme para venir y entregar mi ofrenda. El Señor observa la actitud del corazón más que la cantidad de billetes y el valor de los billetes o de las monedas. Eso al Señor no le interesa, porque si eso le interesara, entonces nos habría puesto aquí en su palabra la cantidad que Él espera que demos cada vez que nos reunimos. Y entonces quizás habría una lona aquí recordándonos el texto que diga, no sé, según los Corintios 15, 30 y tantos,
Cuando vengas a la casa de Dios, recuerda ofrendar de 500 para arriba, si eso fuera el interés de Dios. Pero no vas a encontrar ni un solo texto en la palabra que especifique una cantidad. Dios deja que la cantidad la decidas tú con Él en lo profundo de tu corazón. Y entonces, por eso es que Dios observa el corazón cuando nosotros venimos a entregar nuestra ofrenda. La viuda era poseedora de 2 blancas. ¿Cuántas? ¿Y cuántas dio de ofrenda? Dio las 2. No se parece mucho a nosotros, ¿verdad? Que nosotros también en la cartera o en el monedero traemos varias monedas y varios billetes, pero nosotros hacemos nuestro cálculo y hacemos nuestra repartición, ¿verdad? Y entonces decimos 2 para Dios y los otros 5 para mí. 3 monedas para Dios, el resto del monedero para mí. Esta mujer dio todo lo que traía, pero no solo dio todo lo que traía, también dio todo lo que tenía. No es que esta mujer dijera, voy a llevar solo 2 blancas a la sinagoga y acá en la casa me quedo con un guardadito. Acá tengo mi denario y acá tengo mis cuadrantes, o en el banco. Las 2 blancas era todo el sustento que esta mujer tenía, porque así lo dijo Jesús en la historia. Esta mujer ha dado más que todos porque ella dio todo su sustento. ¿Alguna vez has dado todo tu sustento? ¿Alguna vez has querido decirle a Dios, Dios, así como tú te diste todo en la cruz, esta semana te voy a dar todos tus ingresos? Ese fue el diablo el que le jaló. Lo voy a repetir. ¿Alguna vez le has dicho a Jesús, así como tú te diste todo por mí en la cruz, esta semana yo quiero darte todos mis ingresos, todo lo que recibí por trabajo o por regalos o por ventas de algún negocio, te lo voy a dar todo? No somos tan extravagantes como el Señor. Tenemos que reconocer que en el asunto de dar siempre nos va a ganar Dios. No hay manera de que le ganemos. Pero considera, hermano, en alguna ocasión, cuando Dios te lo muestre y te lo revele y lo ponga en tu corazón, sí puedes dar en alguna ocasión una ofrenda especial, una ofrenda que se salga de tu zona de confort, de tu comodidad. La mujer dio todo su sustento. Como dijimos, el denario era el equivalente a un día de trabajo. Y entonces las 2 blancas representaban solo el 1% del denario, pero para esa mujer lo representaba absolutamente todo. Tenemos más. La viuda dio más que todos juntos a los ojos de Jesús, porque los demás solamente dieron de lo que les sobraba. Así dice el texto. ¿Entienden la diferencia entre la ofrenda enorme en cantidad de los ricos con la ofrenda poquita de la viuda? Y que a la hora de valorarla Jesús diga, esta mujer dio más, no que ese rico, dio más que todos los que acaban de ofrendar, porque todos tienen más dinero en sus bolsillos, en el banco o en su casa. Esta mujer ya no tiene nada, lo dio todo. La actitud al dar es lo que determina el valor
que tiene la ofrenda. Los de finanzas hacen su trabajo cada semana de contar las ofrendas para su administración, para llevar un registro, para que sepamos con cuántos ingresos contamos para hacer nuestra labor como iglesia. Y ellos en su libreta anotan cantidades, y esas cantidades varían, ¿verdad? Algunas son más, otras son menos en cuanto a pesos estamos hablando. Y si hiciéramos la lista por orden de valor en cantidad, sería una lista. Pero Dios, que observa el corazón, Él en su registro, Él quizás tendría una lista diferente, donde quizás te sorprendería que el que encabece la lista de la ofrenda de más valor es la persona que tú consideras que da menos dinero. Así funcionan las matemáticas de Dios. Él ve lo profundo, no ve lo que está en la superficie, en lo externo. El valor de la ofrenda también nos muestra el costo que le supuso darla al ofrendador, al dador. ¿Cuánto crees que le costó al rico de la historia desprenderse de la cantidad que dio para dar su ofrenda? Quizás en su economía, en sus finanzas, no mucho. Quizás representó esa ofrenda un 10% de todos sus ingresos. Quiere decir que aquel rico todavía contaba con un 90% para sus gastos y sus necesidades. Pero en el caso de la viuda, la ofrenda que ella dio representaba ¿cuánto? ¿Cuánto? No me digan todo, háblenme en matemáticas. ¿Cuánto representó? El 100%. Ya no le quedaba absolutamente nada. A la mujer viuda le costó mucho más dar esa ofrenda que al rico que se desprendió de más dinero. ¿Ven cómo las medidas con las que Dios califica son totalmente diferentes a las de este mundo? A nuestra manera de verlo con los ojos humanos, la ofrenda de la viuda fue una ofrenda sacrificial. Y aquí yo quiero preguntarte, hermano, ¿la ofrenda que tú has estado dando para el Señor es una ofrenda sacrificial? Es decir, que te cuesta bastante darla porque estás dando mucho más de lo que cualquier otro daría. O tu ofrenda es una ofrenda cómoda. ¿Qué quiere decir cómoda? No me afecta en mi economía. Estoy acostumbrado a dar esta cantidad. No me altera mis planes, no me altera mi presupuesto, no me pone en una posición de fe. Simplemente la doy y asunto cerrado. Pero también hay otro tipo de ofrenda. ¿Cuál es la que dice ahí? Una ofrenda mezquina. Mezquina es pariente cercana de tacaño, de codo. Porque hay gente que sí da ofrenda, pero no da ni cómodamente ni sacrificialmente. Nomás avienta lo menos que puede, porque no ha comprendido la bendición del acto de ofrendar. Todavía hay otro nivel que no puse allí y que estaba pensando cuando lo revisaba. Está el que no da nada, ni siquiera llega a lo mezquino o tacaño. Ese de plano nomás ve la charola que pasa, o ve que pasa el tiempo y que los demás salen y él está cómodamente sentado observando nada más, sin que se le mueva el corazón a ofrendar para el Señor.
Otra cosa, cuando anunciamos las ofrendas, normalmente decimos: ofrendémosle al Señor, o para el Señor, o para su obra. Pero déjame aclarar algo: Dios no necesita ni un solo peso tuyo ni mío. Dios no depende de monedas para existir, ni de billetes. No los necesita para realizar su obra. La razón por la cual existe un tiempo que llamamos de ofertorio, de adoración con nuestros recursos, es para bendecirnos a nosotros mismos y no para Dios. Se lo ofrecemos a Él para que Él la bendiga, pero no es para suplir sus necesidades y decir: Señor, ahí te mando 500 para que comas esta semana. Porque Dios no necesita comer. Padre, aquí te mando 100 para tu obra en Mali. Dios no necesita que patrocinemos su obra. Él puede echarla a andar sin recursos, si fuera necesario. Pero lo que Dios sí quiere cuando te invita a participar del ofertorio es que tú colabores con Él y te sientas parte de lo que Él está haciendo en este mundo, bendiciendo a los obreros que están en el campo, bendiciendo a las naciones que no le conocen. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces la ofrenda, aunque decimos que es para Dios, en realidad no es para Dios, no es para su sustento. Es para que tú seas bendecido y aprendas a confiar en Él en todo. Por último, la viuda retó el pensamiento que todavía 2000 años después sigue persistiendo en la mente de muchas personas. Algunos dicen, abren su cartera: solo traigo 20 pesos, mejor no doy porque es muy poquito. Cuando tenga más, ¿qué decimos? Entonces doy, porque qué vergüenza, ¿cómo voy a dar 20 pesos nada más? La viuda nos enseña que la cantidad o el valor del billete no es lo que importa. Si tú solo traes 20 pesos, tú dile al Señor: tú sabes cómo está mi situación, solo traigo ahorita mismo 20 pesos, pero esos 20 pesos, Señor, te los entrego con toda mi gratitud, con todo mi gozo, para que tú los multipliques y los uses para bendición de tu reino. Sabes que si tú sigues pensando, cuando tenga más, entonces doy, ¿sabes qué va a pasar? ¿Qué crees que pase? Nunca vas a tener más, porque Dios no te va a confiar riquezas ni mayor cantidad para administrar cuando en lo poco no has probado ser fiel y generoso. La gente dice: no doy porque no tengo. Dios dice desde arriba: no es así, chiquito. No tienes porque no das. ¿Ves la diferencia de óptica? Entonces, hermano, ¿qué nos enseña esta historia? Nos enseña que tú y yo tenemos que aprender a caminar por fe, con fe. Que nuestra ofrenda al Señor, cuando la traemos, es un acto sublime de adoración, y que Dios pone atención a la actitud que tú traes cuando ofrendas a Él. También el Señor quiere que aprendas a confiar tu economía en sus manos. La Biblia dice en Corintios
¿Cómo el Señor va a poder darte más si las manos las tienes llenas? Necesitas vaciarlas para que Él vuelva a poner sobre tus manos más recursos. ¿Para qué? Para que sigas ofrendando, para que siga fluyendo la bendición. Dios te bendice y tú a su vez bendices a otros alrededor tuyo. ¿Es esto un desafío? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Nos cuesta trabajo ofrendar en la iglesia para el Señor, pero no nos cuesta esa misma cantidad que podríamos dársela a Él, gastarla en cualquier otra cosa. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿No te duele quizás ir a comprar un refri de 14,000 pesos nuevo porque dices, ya lo necesito, ya se me echó a perder el anterior, tengo que comprar uno nuevo? Y con todo gusto vas y pagas tus 14,000 pesos. Pero alguna vez, hermano Chío, ¿usted ha visto una ofrenda de 14,000 pesos aquí? Que venga un sobre con 14,000. No, ¿verdad? Yo tampoco. Esta semana o la pasada, creo que fue la pasada, estamos batallando. Ustedes recordarán, hace algunos años se nos quemó nuestro cuarto, bueno, una parte del cuarto, no todo. Quizás algunos recuerdan esa historia, que ya debe tener como 6 o 7 años. Mi esposa dejó la plancha conectada, nos fuimos a dejar a las hijas a la escuela. Cuando regresamos salía humo de la ventana, entramos, abrimos, y el humo solamente era de que ya se había apagado el incendio. La pared estaba negra, el mueble donde metemos ropa estaba todo quemado de una esquina, las cortinas estaban, ¿cómo se dice? Desintegradas, se habían desintegrado las cortinas, y la persiana estaba como acordeón viejo, ¿sí? Así toda chibureca ya. Llamamos a los bomberos vinieron y dijeron, no sabemos qué pasó, ciertamente hubo un incendio, ya revisamos, hizo cortocircuito la plancha, se ve que hubo fuego aquí, pero de alguna manera cuando ustedes llegaron ese fuego ya se había apagado solo. Los bomberos no tuvieron que intervenir, nomás levantaron el reporte. Ahora, gracias a Dios habíamos pagado nuestro predial, entró el seguro contra desastres, y con ese seguro compramos un colchón. Toda la historia que estoy contando para llegar al colchón. Ese colchón lo compramos nuevecito, nos lo vendieron según con garantía de por vida, indeformable, mejor que un Silly, mejor que un Spring Air. Hoy ese colchón parece una sucursal de un hoyo negro en el espacio. Cuando dormimos, en medio hay una joroba, se levantó así en medio, y entonces mi esposa está del lado izquierdo hundida detrás de esa joroba, y del lado derecho estoy hundido yo. O sea, una joroba nos separa. Hemos sido quizás decidiosos, lo hemos cambiado, lo hemos volteado, hemos brincado en él para ver si agarra otra vez la forma. No quiere el colchón, y entonces dijimos, vamos, ya es necesario, hay que ir a comprar uno. Entonces la semana pasada ya anduvimos buscando colchones y dijimos, vámonos esta vez por uno de marca conocida. Cuando revisé el colchón, este viejo que tenemos, yo creí que era Spring Air. No sé por qué en mi cabeza creí que había comprado uno de esos, y ya vi que dice ahí Príncipe, así se llama la marca, colchones Príncipe.
¿Usted había oído esa marca de colchones antes? En su vida, ¿verdad? Con razón le salió la joroba. Con razón ya no sirve, no duró más que 7 años. Fuimos a comprar uno nuevo y cuando me pusieron en la pantalla los precios, casi me desmayo. A mí sí me duele gastar un dinero que quizás lo puedo usar de otra forma para las cosas de Dios. Pero a veces la necesidad llega y ni modo, hay que gastarlo, aunque no quieras, pero con la misma entusiasmo y generosidad con que desprendes ese dinero para comprar un colchón, un auto, un refri, una licuadora, un vestido, un par de zapatos, con ese mismo entusiasmo sal de tu lugar y ofréndale al Señor. No sé si recuerden que en una ocasión les dije, vamos a ofrendar como los hermanos en África. Pensando en esto, hace algunos años yo escribí un canto que lo hemos cantado aquí, el canto ese de las ofrendas. ¿Cómo dice? Mi ofrenda yo te doy de corazón. No sé si lo recuerdan, ese canto yo lo compuse. Y lo compuse con la intención de que fuera un canto alegre para la hora de las ofrendas. Y después vi yo un video de una iglesia africana donde llamaban al ofertorio y entonces empezaba la música y aquello se convertía en una fiesta, hermanos. La gente salía de su lugar bailando, danzando, brincando, sonriendo, con las manos en alto, llorando para traer su ofrenda, porque entendían que la ofrenda también era un acto de adoración a Dios, un ofertorio. Por lo tanto, esta historia nos enseña a dar con el corazón, a dar con alegría, a dar con generosidad. Cierra tus ojos, ora al Señor. Ya tienes 3 tareas: librarte de deudas, dejar de mentir con tu economía, y ahora tienes que agregarle alegría, generosidad y gratitud. Haz conmigo esta oración. Dios, te agradezco que tu palabra me enseña cómo debo de ofrendar, cuál debe ser mi actitud correcta. Ayúdame, Señor, a ofrendar sacrificialmente, y que cuando lo haga de manera íntima, que sea un asunto entre tú y yo, y que cuando lo haga, Señor, haya una sonrisa en mi rostro, porque estoy contribuyendo para tu obra y eso llena mi corazón. Recuérdame siempre la historia de esta mujer viuda, para que así sea también la forma en que yo te dé a ti. Gracias, Dios, por seguirme enseñando sobre principios financieros. En tu nombre, amén.